Buenas noches, jóvenes. ¿Me escucha? Buenas Sí, noches, doctor, si se escucha. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola. Buenas noches, buenas noches, doctor. doctor. Buenas Buenas noches. noches, Buenas doctor. noches. Ah, parece que no me escucha. Ahora hablen alguien que hable. Yo no los escucho. Sí No se le se escucha, escucha, doctor. doctor. Ahora Doctor, ya, sí se lo escucha. ya los escucho a ustedes. Muy bien. Muy bien, chicos. Buenas noches ante todo. Vamos a continuar con las clases teóricas que quedaron pendientes acerca de esta semana, que es antibióticos 3, lo que corresponde a tetraciclinas, nitrofurantoína, ¿no? Y sulfos. Y continuaremos también, como ya les expliqué, hay dos secciones que ya no ha habido grupo para exponer en cloranfenicol. Lo voy a hacer yo también en este momento, y lo que es antituberculosis. Y quedaría pendiente para el día de mañana, lo último ya, ¿no? De la última semana, que es antimicóticos, ¿no? Porque esta semana sí se va a hacer seminarios presenciales de una forma normal, ¿no? Clases teóricas sí las voy a terminar de forma virtual, ¿no? Por ciertos motivos de salud que ya les comenté. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a ver. Hablaremos esta vez de las tetraciclinas. Tetraciclinas es otro grupo de antimicrobianos o antibacterianos, para ser más exacto, que inhibe la síntesis de las proteínas. Y ya como ya les comenté en la clase anterior, todos los fármacos que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos, excepto, ¿cuáles? Excepto los Los aminoglucósidos. aminoglucósidos. Muy bien, así es, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos inhiben la síntesis proteica y son bactericidas. Eh, ¿Se escucha bien? Parece que hay interferencia. Sí, doctor. Sí, sí se escucha bien, Ya, doctor. muy bien. Entonces, y de todos ellos, pues también, como les dije, ¿no? La forma de saber, por ejemplo, cuáles inhiben la subunidad 50S y cuáles inhiben la subunidad 30S, ¿no? Los que inhiben la subunidad 50S son aquellos que, digamos, como por ejemplo los macrólidos, y para que se les haga una forma de mnemotecnia, macro significa grande, entonces la subunidad grande, macrólido, ¿no? ¿Quiénes más inhiben la subunidad 50S? Son las lincosamidas, la clindamicina. ¿Quiénes más de las lincosamidas inhiben la subunidad 50S? El cloranfenicol, que es así, un material de exposición. Y las que inhiben la subunidad 30S son los aminoglucósidos, que son bactericidas, y las tetraciclinas. Término tetra, 30 ciclinas, para que se les quede como mnemotecnia, ¿no? Muy bien, entonces hablaremos de este primer grupo. El nombre tetraciclina, miren, eso también fue pregunta de examen y muchos se han confundido. Tetraciclina, tetra significa cuatro y ciclina significa ciclo o cíclico. Entonces, es un grupo de antibióticos que está conformado, su núcleo principal, por cuatro anillos cíclicos. Una vez hice esa pregunta y me respondieron betalactámico. No, el betalactámico es un anillo tetragonal, no confundir. Los betalactámicos es un anillo tetragonal, o sea, cuatro lados, pero es uno solo. Ese es el anillo beta-lactámico. En cambio, las tetraciclinas son cuatro anillos cíclicos, ¿no? Para que, como les puedo decir, de ahí viene el nombre de tetraciclina. No confundir. ¿Ya? Yo le digo porque yo le he puesto en el examen así, anillos, cuatro anillos cíclicos y me escribieron beta-lactámico. No, ¿ya? El beta-lactámico es anillo único tetragonal. ¿Ya? Entonces, las tetraciclinas también forman parte del grupo de los antibióticos. Y ustedes ya saben, cuando hablamos de antibióticos, son fármacos que son producidas, digamos, por un microorganismo, por otro microorganismo. Entonces tenemos acá una familia de los antibióticos más antiguos. Claro, el primero fue la penicilina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1948 del Streptomyces aureofacium tuvo la clotetraciclina, ¿no? Incluso lo llamaron al inicio aureomicina, pero el nombre se generó a su estructura química, ¿no? Las glicilciclinas son un nuevo tipo último de tetraciclinas mucho más modernos y más estables farmacocinéticamente, que vamos a hablar después. Entonces, a esto me baso, a esto me refiero. Es una estructura básica de cuatro anillos fusionados con dobles enlaces conjugados. Aquí está. Este es el anillo tetracíclico. Uno, dos, tres, cuatro.
4 anillos cíclicos. Ya, no es lo mismo, no confundir. Muy bien, entonces aquí tenemos las tetraciclinas. La clasificación se va a basar en su tiempo de vida media. Tenemos los de acción corta con tiempo de vida media aproximadamente 6 a 8 horas, donde tenemos la clotetraciclina, la oxitetraciclina, ¿no? Los que antes venían una crema llamada terramicina, que utilizaban las mamás para cualquier herida, echaban en la piel, ¿no? Ya no viene ese tipo de fármaco, ya, al menos no sé si es que todavía habrá. Tenemos la de acción intermedia, que dura 12 a 16 horas, como la demeclociclina, metaciclina, poco usadas. Actualmente se utilizan la de acción prolongada, que dura un tiempo de vida media mayor de 16 horas, donde la más utilizada es la doxiciclina. Y también en algunos casos se utiliza la minociclina. Por eso lo he puesto de rojo, porque es la más utilizada y la que van a, ustedes van a estudiar bastante, porque eso lo van a ver en su centro de salud. La doxiciclina forma parte del tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Está dentro de los esquemas, de acuerdo a las normas técnicas del MINSA, pues yo les he dicho, revisen sus normas técnicas para el tratamiento contra las clamidias, ¿ya? Incluso en los diagnósticos sindrómicos. Y el último fármaco que tiene un tiempo de vida media más prolongada todavía, que es las glicilciclinas, que es una modificación ya ultramoderna, bastante costosa también, que es la tigeciclina. Entonces, como yo les dime, Kiara, te escucho. Doctor, buenas noches. Para la clamidia trichomonas es activa, ¿no es cierto? Y causa enfermedad de transmisión No, no te sexual. escuché bien, no te escuché bien, ¿puedes repetir la pregunta? Para la clamidia trichomona, No es clamidia es trachomatis, clamidia tracomatis, trachomatis. perdón. Ajá. Fármaco de primera elección es la doxiciclina o la Doxiciclina. La acitromicina no. citromicina. Dentro de los esquemas terapéuticos del MINSA, la primera tratamiento de primera línea es la doxiciclina. Ya, Eh, y si la paciente se encuentra embarazada, Ahí sí, acitromicina. acitromicina, sí, muy bien. ¿Ya? La Ya, doctor, acitromicina muchas es gracias. fármaco en caso de pacientes gestantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las tetraciclinas están contraindicados en el embarazo. Ok. Muy bien, y ustedes están viendo acá, ¿no? Este mecanismo de acción va a inhibir la síntesis proteica al unirse a su unidad 30S de ribosoma no bacteriano. O sea, unirse a la subunidad, como ven aquí en la imagen, va a impedir el acceso a lo que es el aminoácido ARN, ¿no? En el sitio receptor A, donde ven aquí. Entonces, en este complejo es donde se une el ARN ribosómico, el ARN mitocondrial, perdón, el ARN mensajero, aquí es donde se une. Entonces, al unirse la tetraciclina en este lugar, como ven acá, va a evitar o inhibir el acceso al aminoácido RNA. Entonces, ¿qué es lo que va a evitar? Que se una a la plantilla del ARN mensajero y por ende se va a evitar o inhibir la síntesis proteica, ¿no? La codificación. Entonces, otro dato importante de estos fármacos es que tienen facilidad para ingresar a las bacterias a través gram negativas, sobre todo a través de la purina, ¿no? Y también tienen la capacidad de ingresar a la célula eucariota, o sea, útil en bacterias intracelulares. Mismo, efecto que tiene también los fluoroquinolonas y los macróleos. Fácil acceso a meterse a las células eucariotas y con esa, digamos, esa ventaja le da para atacar a bacterias intracelulares, como la clamidia, por ejemplo, la clamidia es intracelular. Entonces, eso le da le confiere ese plus de acción. Ahora, recordando, como ya les dije también la semana pasada, aquí tienen que saber cuáles son los mecanismos de resistencia bacteriana, que también es algo que les deben de haber explicado el ciclo pasado en el curso de mecanismos y defensas, ¿no? Y aquí se los volvió a explicar en la primera clase, que les dije que son cuatro, ¿no? ¿De acuerdo? Inactivación enzimática, alteración en el transporte. La alteración de transporte son dos tipos, que impide el ingreso a través de la membrana externa, o sea, cambios en las porinas, o la aparición de bombas de flujo. Tres, ¿cuál es la otra? ¿Mm? Lo que tienen los estafilococos con la penicilina, el resistente a la meticilina. Enzimática. No, la resistente a la meticilina.
su cambio de sitio de acción, doctor. Cambio o alteración en el sitio BAPF2. de acción, así es. Solo decir, Alteración en el sitio de acción. Y lo último es alteraciones en las vías metabólicas. ¿Recuerdan? Son los cuatro tipos. Son cuatro nada más. Son cuatro. Y esos tienen que saberlo. No estoy haciendo que se aprendan. Si los muchachos se aprenden los nombres de los jugadores de 20 equipos o los nombres de los actores de telenovelas, algunas chicas o muchachos también jóvenes, no se van a aprender cuatro. Algo más fácil todavía. Lo que le mencioné, tiene gran actividad en microorganismos intracelulares, ¿no? Entonces, la resistencia bacteriana que se da, digamos, contra las tetraciclinas, que mediada por plásmidos, ¿no? Plásmidos son estructuras, fragmentos de ADN que una bacteria transmite a otra, ¿no? Eso también es temas que les han enseñado el ciclo pasado. Entonces, tanto en gram positivas como gram negativas, ¿no? Tenemos formación de bombas de flujo, que es la más importante para las tetraciclinas. O sea, el fármaco ingresa y es expulsado. Esta formación de bomba de flujo pertenece a la tipo de resistencia de alteración en el transporte, ¿no? Entonces es lo que disminuye la acumulación. Mutación, producción de una proteína de protección ribosómica. O sea, aquí estamos hablando de alteración en el sitio de acción, ¿no? Que proviene de las resistencias a las tetracinas más antiguas, pero que no se produce contra la oxicilina y la aminociclina. Y síntesis de enzimas inactivadoras, que esta es la forma de la resistencia bacteriana, que es inactivación enzimática, ¿no? ¿Mm? Qué fácil. El espectro, eso sí, las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos de amplio espectro, tal como lo dice ahí, lo ven en la diapositiva. Pues tiene acción sobre estafilococos aureus, Staphylococcus piógenes, Streptococcus pneumoniae, viridas, Listeria monocitógenes, que son fármacos gram positivos, perdón, bacterias gram positivas. Dentro de las gram negativas tenemos la Klebsiella, la Neisseria gonorrhoeae. Recuerden que para el tratamiento contra la gonorrea, la oxicilina es el tratamiento alternativo a los alérgicos a la ceftriaxona, o a las cefalosporinas o penicilina. Shigella, Legionella, Campylobacter y también fármacos intracelulares, perdón, microorganismos intracelulares como los micoplasmas, que son causantes de bacterias de neumonías atípicas, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia trachomatis, la Ureaplasma uralítico, la Clamidia pneumoniae también que producen neumonías atípicas. Tenemos la Calimbatobacterium granulomatis, causante del granuloma inguinal, que también es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y también en otras bacterias más como la Rickettsia, por ejemplo, la Borrelia, la enfermedad de Malta, que es por la brucela, el Vibrio Scholler, la Yersinia. Tiene un- una amplia gama de microorganismos sensibles a la tetraciclina, ¿no? Por ejemplo, acá dice tratamiento de elección por infecciones causadas por riquecias, que son bacterias pequeñas sin pared celular que son, digamos, transmitidas por garrapatas. Tenemos la fiebre de las montañas rocosas, el tifus disantemático, en los perros que produce ¿cómo se llama esta enfermedad que a los perros de edad también se les administra? No me acuerdo su nombre ahorita, pero es bastante común en los perros, ¿no? Que no es transmitida en humanos, sino es transmitida por las garrapatas. Eh, la, la tifus, que es transmitido por piojos, etcétera. La enfermedad de Lyme, la borrelia, que es una espiroqueta sensible a las tetraciclinas. La Ehrlichia, ahí está, no me acordaba el nombre. La Ehrlichia es una riqueza transmitida por garrapatas que le da a los perros, ¿no? Como esa erliquiosis. Enfermedades de pulmoneumonía como las clamidias, ¿no? La clamidia psittacea, clamidia pneumoniae, el micoplasma pneumoniae, el acné también, en forma tópica. Infecciones de transmisión sexual como la sífilis en los alérgicos a la penicilina, es el tratamiento de segunda línea. Infecciones por clamidias como la clamidia trachomatis, granuloma inguinal, que es la meso del Calimbatobacterium granulomatis, el chancroide, que es el Haemophilus ducreyi, ¿no? O chancro blando. La gonorrea, tratamiento alternativo a la ceftriaxona, ¿no? La Neisseria gonorrea, que es un diplococo gram negativo, ¿no? Estos son microorganismos, digamos, que ya los hemos venido estudiando, ¿no? También está dentro de los esquemas alternativos a la claritromicina para la erradicación del Helicobacter pylori, Vibrio cholera, causante del cólera, la Yersinia pestis, causante de la peste negra, o la Yersinia enteritidis, que es causante de
de ciertos tipos de diarreas infecciosas, ¿no? ¿No? Aquí inclusive este cuadrito creo que es del Flores, donde menciona, ¿no? Las primera elección, ¿no? La fiebre recurrente, la brucelosis, es de la fiebre de Malta, gránulo inguinal, infecciones por clamidia, helicobacter, las riquecias, síndrome uretral, cólera, alternativa terapéutica dentro del acné, actinomyces, pastorela, etcétera, ¿no? Y sirve como profilaxis en caso de la meningitis meningocócica, la minociclina, ¿ya? Y en situaciones de cirugía intestinal que se requiere para tratamiento o preparación intestinal, ¿no? Bueno, la farmacocinética, tenemos la absorción de las tetraciclinas, se absorbe en la primera porción del intestino delgado, ¿no? Lo que sí debe evitarse cuando se administra tetraciclinas, la ingesta con productos lácteos, ¿no? Hay que evitarlo en lo posible. ¿Por qué? Porque van a interferir en la absorción. ¿Y debido a qué? A interferencias con el calcio que presentan los fármacos lácteos, ¿no? Por eso sale de calcio, pues. También alteraciones con algunos antiácidos que tienen magnesio, hierro, zinc, etcétera. Se distribuye ampliamente en todo el organismo, donde inclusive se acumula bastante en la próstata, ¿ya? En las células reticuloenterales del hígado, vaso, médula ósea y en los huesos. También es un tratamiento alternativo también para la Salmonella tifus, alternativo, ¿no? De primera línea. Este es un problema que tiende a acumularse en los huesos, dentina y esmalte de los dientes. Este es producto del cual se evita en el embarazo y en los niños, porque tiende a retrasar el crecimiento óseo y a deteriorar la dentadura. Cruzan la placenta y también la barrera hematocefálica, por algo se usa también para la meningitis, como he mencionado, ¿no? La mayoría de las disciplinas se eliminan principalmente por el riñón, aunque se concentran en el hígado, como dice acá, ¿no? Y se resuelven parcialmente a través de circulación enterohepática por metabolismo hepático, ¿no? La excreción sí es principalmente por vía renal, excepto la doxiciclina, que es biliar. Se transmite por la leche materna, por eso que también se evita durante la lactancia. Bueno, los efectos adversos de las tetraciclinas vienen de irritación gastrointestinal, sobre todo las tetraciclinas antiguas, las de acción corta, provocas, digamos, dispepsia, malestar gástrico, sensación de llenura, ¿no? Sensación de pirosis, algunas náuseas, vómitos y diarrea, pues que es la más frecuente de todos los fármacos, sobre todo los de amplio espectro, por alteración de la flora intestinal. Y el peor de los casos, lo que es la, la enterocolitis pseudomembranosa, ¿no? Producida por Clostridioides difficile, ¿no? Puede producir inclusive, como ven aquí, esofagitis y úlceras esofágicas. En algunos pacientes les produce fotosensibilidad. Entonces, se exponen al sol y se hinchan o se ponen rojos. Toxicidad hepática, toxicidad renal en dosis altas, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad renal de fondo. El síndrome de Fanconi es un cuadro hepático renal en pacientes que ingieren tetraciclinas caducadas. Muy raro, pues, en la actualidad, pero sí se ha dado. Efectos en los dientes, como ya les mencioné, durante la gestación y niñez deprime el crecimiento óseo, como ya les mencioné en un momento. Por eso es que está contraindicado en el embarazo. Cuando se administra en endovenoso, algunos fármacos pueden provocar tromboflebitis o inflamación de las venas. Las, las glicilciclinas, como les dije, son tetraciclinas modernas de amplio espectro, ¿no? Autorizadas en el grupo de las glicilciclinas, son un derivado de las tetraciclinas. Se usan solo para vía endovenosa en situaciones graves, ¿no? Para pacientes donde ya están utilizados ya muchos fármacos y donde son resistentes. Ya. Este de aquí se utiliza mayormente en unidades de cuidados intensivos. Y como ven acá, se administra por las heces, vías calcio-venena. El metabolito más importante es la N-acetilinoaminoxiclina, ¿no? Es un derivado de las tetraciclinas. Tiempo de vida media de 40 horas. Pues 40 horas, por eso son los que tienen un tiempo de vida media más prolongado, más largo. Usos, como ven aquí, infecciones provocadas por gram positivos, gram negativos, graves, complicadas, ¿no? Por ejemplo, siempre dice infección de tetra
como fármaco único en adultos hospitalizados. Dice, una unidad bacteriana que en la comunidad, infecciones de la piel, tejido blandos, infecciones complicadas, infecciones intraabdominales. Tiene gran actividad contra enterococos, ¿no? Ustedes vieron ahí que incluso los enterococos son resistentes a la vancomicina, ¿no? Amplio espectro inclusive en estafilococos coagulases negativos, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus fecalis y Faecium, ¿no? Donde falla la vancomicina. Tiene acción sobre la Cinetobacter baumannii. Si ustedes revisan qué es la Cinetobacter baumannii, es uno de los causantes de las complicaciones en las neumonías asociadas a ventilador mecánico, en UCI, que muchas de las veces ha sido causante de la mortalidad y muerte en pacientes en UCI. Bueno, estas son las dosificaciones, ¿no? Para que tengan una idea nomás. Efectos adversos similares a las tetraciclinas, ¿no? Ya que son, digamos, una variación de ella. Aunque el efecto dentro de a nivel renal es menos o menos intenso, pero después puede producir otras. Eh, Hay que tener precaución con el uso de anticoagulantes, ¿ya? Como lo que es la warfarina. La warfarina sobre todo porque como son los fármacos donde más va a interferir las interacciones con este fármaco. Muy bien. Hasta ahí hemos hablado de las tetraciclinas, fármacos, como les vuelvo a repetir, que inhiben la síntesis de la proteína, de la síntesis proteica o proteogénesis, donde uniéndose en la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos. Bueno, muy bien, entonces pasamos a lo que son las sulfonamidas o sulfas, incluido el trimethoprim, ¿no? Eh, las bacterias, las bacterias, perdón, repito. Las bacterias dentro de su metabolismo, de su funcionalidad, sintetizan el ácido fólico. Diferente a las células eucariotas, nosotros necesitamos ingerir el ácido fólico, no lo sintetizamos. Nosotros lo ingerimos con la dieta, ¿no? Y ustedes saben que el ácido fólico interviene en lo que es la síntesis de ADN, ¿no? Pero como le dije, nosotros lo ingerimos. En cambio, las bacterias la pueden sintetizar eso por sí mismas, ¿no? Eso con factor de timidato sintetasa, como les dije, ellas forman su propio ADN, como ven aquí, desoxiurililato y la timidato ciclasa, perdón, timidato sintetasa, ¿no? Luego se va ahí lo que es la síntesis. Como les mencioné, los mamíferos aquí en folato de la dieta, las bacterias tienen que sintetizar. Y aquí es donde intervienen las sulfamidas. Sulfamidas, sulfonamidas o sulfas. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo se sintetiza el ácido fólico? De la direoterato difosfato más el ácido paraminobenzoico, es decir, el llamado famoso PABA. Aquí se convierte en ácido dihidroteroico, luego en ácido dihidrofólico y esto por último en ácido tetrahidrofólico. Aquí está la enzima dihidroteroato sintetasa y del ácido dihidrofólico con la dihidrofolato reductasa para convertirlo en ácido tetrahidrofólico, que ustedes ya lo han estudiado, ya lo hemos estudiado en la sección de anemias, ¿no? Que la forma activa, ¿no? Del ácido fólico es el ácido tetrahidrofólico, es la forma como funciona, cómo interviene la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, tenemos distintas sulfas, ¿no? Son varias. La más utilizada actualmente nosotros es el sulfametoxazol. Esto que no lo utilizamos solo, ¿no? Lo utilizamos con el trimethoprim, del cual vamos a hablar más adelante. Son sintéticas. Y si estamos hablando de que son sintéticas, son quimioterápicos, ¿ya? Estos no son antibióticos, ninguno. Lo que hacen los sulfas inhiben, como ya les expliqué hace un momento, inhibe competitivamente lo que es la dihidroteroato sintetasa. Tiene acción, tiene gran positivas y gran negativas. Por sí solos son bacteriostáticos, es decir, solamente atraviesan la CMI e inhiben el crecimiento y la función bacteriana. Mecanismo de acción, como ya les expliqué, y, eh,
sobre bacterias en crecimiento, inhibiendo la síntesis de ácido fólico. Les mencioné. Inhiben la síntoma. Miren, esto es importantísimo. Esto ya, miren, les digo, por esa parte. ¿Qué es lo que hace la sulfamida? Inhibe la dihidroteroato sintetasa. ¿Qué enzima inhibe las sulfamidas? Dihidroteroato sintetasa. Sí, es fácil. Y en ese pues se inhibe pues la síntesis del ácido fólico. Y aquí, como ven, ya vamos a repetir este mismo esquemita. Ahí actúa. Ahí, inhibes. Entonces, al inhibir eso, vamos, se detiene la síntesis de ácido fólico. Quita la clasificación de las sulfos. Tenemos lo de eliminación rápida, como sulfametacina, sulfisosazol, de eliminación intermedia con una semivida de 11 a 24 horas, donde tenemos la sulfadiazina y tenemos el sulfametoxazol. La sulfadiazina actualmente se utiliza por uso tópico, para quemaduras, para evitar infecciones por estafilococos en las quemaduras. ¿Ya? Tenemos la sulfadoxina, que es uno de los fármacos que utilizan dentro de los esquemas terapéuticos alternos a la malaria, sobre todo hablando del Plasmodium falciparum, que es resistente a la cloroquina. ¿Ya? Tengo otro de acción intestinal, digamos, de uso tópico o por vía oral, para como no se absorbe, actúan a nivel del intestino. Ahí tenemos la sulfasalacina, que se utiliza en enfermedad, digamos, enfermedad de Crohn o en la enfermedad inflamatoria intestinal, como enfermedades autoinmunes de la mucosa intestinal. Y están de uso tópico, ¿no? La sulfacetamida, el mafénido, que es el sulfamilón, y la sulfadiazina argente, muy utilizadas en quemaduras o en heridas, para uso tópico en heridas. Pero aquí el que nosotros utilizamos y conocemos mucho es el sulfametoxazol, mal utilizado, mal utilizado. El que es sulfametoxazol más la trimetoprim, el que llamado cotrimoxazol. Y si hablamos de marcas del famoso Bactrim, ¿no? Cualquier dolorcito abdominal, Bactrim. Tuvo una diarreíta, quizá una intoxicación alimentaria o comió algo malo, Bactrim. Es un antibiótico, bueno, es un antibacteriano, sintético, quimioterápico, no es antibiótico, pero sirve para matar o detener el crecimiento bacteriano, no para una diarrea, porque las diarreas no siempre van a ser bacterianas. Son activas sobre un amplio espectro, son de amplio espectro, ya, son de amplio espectro, pero la resistencia bacteriana es tremenda. Clamida trachomatis, Staphylococcus pyogenes, Haemophilus influenza, nocardia. Antes incluso se utilizaba como antibacteriano para la faringomidalitis. Incluso hay Bactrim balsámico. Venía el antibiótico con guaifenesina. Venía el antibacteriano, el cotrimoxazol, más guaifenesina, para que ayude a expectorar. Bactrim balsámico, me acuerdo, para faringomidalitis. Cuando el fármaco más simple ahí es la penicilina, ¿no? Se produce con facilidad, como ven ahí, Staphylococcus, Enterobacterias, Neisseria. ¿A través de qué? De mutaciones espontáneas que originan sobreproducción de pava. O sea, hay tanta cantidad de pava que ya no es suficiente la cantidad de sulfa que le administras. Y ya no le va a hacer nada porque vas a tener que aumentar la dosis y te va a producir toxicidad. Y alteración en la dihidroteroato sintetasa. Esa es la vía metabólica, ¿no? Y alteraciones, ¿te acuerdan? El último, alteraciones en las vías metabólicas, ¿no? Bueno, toxicidad en el 5% de los casos y la hipersensibilidad es la más grave. Ustedes saben que la hipersensibilidad es la vieja confiable, ¿no? Náuseas, vómito, diarrea. Bueno, por hipersensibilidad, una de las complicaciones más graves cutáneas de las sulfas es la necrólisis epidérmica tóxica o necrólisis tóxica epidérmica. Puede llevarte a la muerte. El eritema nodoso, el síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia, lupus eritematoso, puede producir anemia hemolítica, agranulocitosis, trombocitopenia e inclusive se ha considerado aplasia medular, pero muy raro, a diferencia del cloranfénico. Cristaluria,
que puede producir esa cristaluria, puede llevar a producir una obstrucción tubular aguda y llevando una IRA. IRA significa injuria renal aguda. Muy raro, extremadamente excepcional, alteración hepática. En el embarazo sí se debe evitar en los últimos meses. ¿Ya? ¿Por qué se debe evitar en los últimos meses? La sulfa. ¿Por qué? Porque en los últimos meses puede provocar aumento eh, la bilirrubina indirecta, de la bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta o no conjugada atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y ese incremento de la bilirrubina indirecta puede provocar daño cerebral en el feto, inclusive llevando a la muerte. Ahí viene el famoso este, hallazgo post-mortem de un feto, de un llamado kernícteros, ¿no? Que es la acumulación de bilirrubina indirecta a nivel de los ganglios basales, que los conlleva a la muerte, ¿no? El recién nacido, también por ese motivo, evitar en los 6 primeros meses, ¿no? Por el mismo motivo. Interacciones: desplaza la warfarina de su unión a proteínas plasmáticas. Metotrexato, ADO, que es el antidiabéticos orales. Entonces, ¿qué sucede si desplaza a estos fármacos de su unión a proteínas plasmáticas? Provoca mayor cantidad de fármaco libre. Entonces, al haber mayor cantidad de fármaco libre, puede producir hemorragias, que es la warfarina, o puede producir hipoglicemias en los ADOs, ¿no? Potencia de la acción de los tiazídicos, fenitorinas, desplazadas en este caso al contrario, por la indometacina, fenibutasona. Su acción disminuye por competir por el sitio de acción, ¿no? Como la procaína. Con la penicilina no tiene interacción, más bien al contrario, ya que ambos son bactericidas, tienden a ser, digamos, sinergismo, ¿no? Igual con la polimicina. Y con la trimetopima, pues que eso sí, un sinergismo de potenciación de lo que vamos a hablar, porque por eso es que se combinan esos dos fármacos. Su absorción es de 70-90% trato gastrointestinal con una concentración máxima en 24 horas. Se distribuye ampliamente en tejidos y líquidos, atraviesa placencia, se detecta en bilis, secreción prostática, saliva. Tiempo de vida media corto en líquido cefalorraquídeo y tiempo de vida media más prolongado en caso de que hay un cuadro en el hígado. Unión de proteínas plasmáticas de variable, de 22% para el sulfatiazol hasta 98% para la sulfadoxina. La unión de proteínas plasmáticas es menor en los de tiempo de vida media corta. Metabolismo hepático por N-acetilación, glucuronidación e hidroxilación. Es un metabolismo de fase 2 para que se acuerde. La eliminación se da por secreción tubular activa, filtración globular más reabsorción tubular y secreción tubular más reabsorción. En vez de palabras, por los tres mecanismos de la nefrona, ¿no? Bueno, miren aquí las características farmacocinéticas de las sulfas, en este caso, a nosotros acá el sulfametoxazol, perdón, este aquí que es el que utilizamos nosotros mayormente en el famoso Bactrim con el atrimetoprim, ¿ya? Tiene una absorción amplia, unión a proteínas plasmáticas en 68%, tiempo de vida media entre 10 a 12 horas. Un aclaramiento de creatinina entre 15 a 30 como en el por ciento. Actualmente, pues su uso por sí solos, pues es mínimo ya. ¿Por qué? Es un fármaco de amplio espectro, pero la resistencia adquirida es alta, alta.